Muchos de ustedes habrán escuchado por estos días sobre el Foro Económico Mundial, una reunión anual que tiene lugar en la ciudad suiza de Davos, de ahí que también se refieran a esta reunión como el Foro de Davos. El foro fue fundado por el profesor de economía Klaus Schwab, quien califica a su organización de imparcial, ya que no está afiliada a ningún partido político o grupos nacionales, pero a mí en lo de imparcial me quedan algunas dudas, porque Rusia ya no es bienvenida al foro desde la invasión de Ucrania, y hay voces que denuncian que la idea de excluir a Rusia provino desde Washington, lugar donde se han maquinado las mayores intervenciones, saqueos e invasiones de la historia moderna. Así que lo de imparcial del Foro de Davos hay que cogerlo con pinzas. El Foro de Davos es uno de los eventos económicos y sociopolíticos más importantes del mundo, que se organiza año tras año en enero para dar forma a las agendas globales que incluyen discusiones sobre guerras, industrias, comercio, pobreza, inversiones, cambio climático, etc. Con ese fin se reúnen durante una semana unos 3.000 destacados economistas, gobernantes, políticos, intelectuales y representantes de los medios de comunicación para discutir los últimos problemas globales. Durante el transcurso del foro se organizan otras reuniones para el resto del año, y se concretan, por ejemplo, los invitados para la reunión anual del Club Bilderberg, donde se reúnen generalmente cada mayo, pero no más de 200 personas, que como ustedes imaginarán, ahí llegan solo los más influyentes del mundo. Klaus Schwab, que como dije es el fundador del Foro de Davos, también es miembro del Consejo de Administración del Club Bilderberg, de ahí que muchos mortales crean que el Foro de Davos tiene intenciones no tan nobles para con la población global, pero eso no son más que teorías de la conspiración. Uno de los aspectos más singulares del Foro de Davos son sus asistentes. Aunque a menudo se les critica por ser una tertulia para el 1% privilegiado del mundo, es decir, para los más poderosos y ricos, también es el lugar al que acuden algunos para intentar presionar e influir en estas poderosas élites con el fin de lograr cambios a escala mundial. Aunque también hay algunos que llegan para lograr beneficios para sus empresas o países. Todos ellos se reúnen de forma extraordinaria en un mismo lugar y al mismo tiempo, lo que supone para muchos un acceso sin precedentes a los responsables de la toma de decisiones a escala mundial. Sepan que cada año también hay protestas que se dan al margen del evento, las cuales también son cubiertas por los medios de información, lo que da un altavoz a ideas alternativas o de resistencia. Soy Gabriel Bulgakov y en esta ocasión les vamos a hablar de una reunión anual que se celebra en Suiza, donde la élite mundial, economistas, gobernantes, empresarios y sindicatos tratan de forjar el mundo y responder a diversos desafíos a escala global. Es importante no confundirla con otra reunión anual en materia económica, la del Club Bilderberg, donde no se reúnen 3.000 personas, sino menos de 200, y en esta reunión sí quedan restos de azufre cuando sus organizadores, participantes e invitados se marchan. Huele a azufre todavía. Les explicaré en qué consiste el Foro de Davos, qué temas se discuten, qué logros han alcanzado y cuáles son sus vergüenzas. No parpadeen porque ahí es donde se va moldeando la sociedad y nuestro futuro, para bien o para mal. Ahí se escuchan a políticos como Gustavo Petro, Javier Milei, Emmanuel Macron, Antony Blinken o Vladimir Zelensky. Sin más introducción, dejen las teorías de la conspiración a un lado y empecemos. El evento exclusivo de 4 días, mejor conocido como Foro de Davos por el nombre de su ciudad anfitriona en Suiza, es una oportunidad para que las personas más influyentes del mundo unan sus mentes sobre los desafíos económicos y políticos del mundo y, lo que es más importante, establezcan contactos. Se dan conferencias y hablan en paneles sobre diferentes temas. Sin embargo, la verdadera magia ocurre a puerta cerrada. Los ricos y poderosos utilizan el evento como una oportunidad para establecer contactos y discutir sus diferencias fuera del ojo público. Todo empezó a principios de la década de 1970, cuando la Guerra Fría tenía dividida al mundo, la Guerra de Vietnam tenía dividida a Estados Unidos, se avecinaba una crisis petrolera y un profesor de economía alemán tuvo una idea que no era convencional en ese momento, pero a lo largo de los años se ha consolidado. En 1971, Klaus Schwab, entonces profesor de política empresarial en la Universidad de Ginebra, invitó a 444 líderes empresariales de Europa Occidental al primer Simposio Europeo de Gestión. Bajo el patrocinio de la Comisión Europea, el profesor Schwab se propuso dar a conocer en Estados Unidos a las empresas europeas con prácticas de gestión. Casi 20 años después, el Foro Europeo de Gestión cambió su nombre en 1987 por el Foro Económico Mundial y pretendía ampliar su visión y convertirse en una plataforma para resolver conflictos internacionales globales, desde Alaska hasta la China, sin olvidarse, al menos en el papel, del mundo subdesarrollado.
Casi 3.000 personas están en la lista oficial de invitados, aunque muchas más acuden a eventos paralelos, aumentando la población de la ciudad, que oficialmente cuenta con poco más de 11.000 habitantes. El día de la inauguración del foro se publica un informe conocido informalmente como la supervivencia de los más ricos, que este año dejó cifras escalofriantes, pues la riqueza extrema y la pobreza extrema han aumentado simultáneamente por primera vez en 25 años. Sepan que el 1% más rico se apoderó de casi el doble de dinero del que ganó el 99% más pobre de la población mundial, 42 billones de dólares. Esta década se perfila como la mejor hasta ahora para los multimillonarios, mientras los más pobres se vuelven más pobres. En teoría nada nuevo, pero el asunto va empeorando. Desde hace 50 años se vienen reuniendo en Davos las personas más poderosas del mundo para, entre otras cosas, reducir la pobreza, y resulta que los ricos se han hecho escandalosamente más ricos y los pobres siguen metidos en el hueco. 50 años y las cosas, en lugar de mejorar, han empeorado. No hay que tener más de 2 dedos de frente para entender que algo están haciendo mal en Davos, o quizás en realidad todo lo están haciendo bien, al cumplir al dedillo unos planes de los que no tenemos ni idea. Pero eso no son más que teorías de la conspiración. Una solución que se viene proponiendo desde hace tiempo es cobrar más impuestos a los súper ricos y a las grandes corporaciones, pero la propuesta casi siempre queda en el olvido, más que nada porque tal decisión provendría de quienes no quieren ver reducidas sus ganancias. Es como dejarle una nota por escrito al zorro de que no se coma las gallinas y al día siguiente sorprendernos del desastre en el gallinero. Por eso al foro lo rodea toda clase de controversias y se encuentra a menudo en la línea de fuego de antagonistas que sostienen que en el foro se reúne una fuerza maligna. No son pocas las voces que critican al foro de hacer oídos sordos a las peticiones de que los multimillonarios y las élites se despeguen más de sus riquezas para ayudar a los más desfavorecidos, y los acusan de causar los mayores problemas del mundo. Uno de los aspectos más controvertidos del foro de Davos es la percepción de exclusividad y elitismo que rodea el evento. La participación en Davos generalmente está limitada a invitados selectos, lo que ha llevado a acusaciones de que las decisiones importantes se toman entre un grupo cerrado de élites, excluyendo a una representación más amplia de la sociedad mundial. La presencia limitada de voces de países en desarrollo o subdesarrollados han llevado a dudas sobre si realmente el foro representa los intereses y desafíos de toda la humanidad, ya que por ejemplo es raro ver a representantes de Asia y África. Atentos, que es aquí donde el video se pone bueno. El foro de Davos de este 2024 estuvo marcado por el murmullo constante sobre la posible vuelta al poder en Estados Unidos de Donald Trump y el debut de Javier Milei ante la élite mundial, quien se mantuvo en su línea sin pelos en la lengua y no defraudó a sus seguidores más fieles, seguidores que paradójicamente están acostumbrados a defender una élite a la que no pertenecen ni pertenecerán. La intervención de Milei sorprendió a varios por sus comentarios contra el feminismo, su negación al cambio climático y su alerta por el avance del socialismo en Occidente. Milei, como es habitual en él, hizo una férrea defensa del capitalismo de libre empresa como única solución para resolver el hambre, la pobreza y la indigencia mundial. Tal parece que Milei no ha leído los informes sobre pobreza que se publicaron en el mismo foro. Según Milei, el mundo de hoy es más pacífico, como si no supiera las severas guerras que se viven en los últimos meses en Europa y Oriente Medio. Milei intentó elogiar a los países capitalistas del primer mundo por respetar la propiedad privada, mientras en esos mismos países del primer mundo la élite política estudia desde hace meses mecanismos ilegales para confiscar las reservas de divisas de Rusia, lo que claramente indica que no hay respeto a la propiedad privada. Si entre el auditorio algunas de sus declaraciones causaron estupor y tibios aplausos, y en Argentina muchos se mostraron avergonzados y hablaron abiertamente de papelón, entre los empresarios presentes en Davos sus palabras sonaron a maná caído del cielo. Otra de las voces esperadas era la del secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, quien en plan paternalista dijo que las naciones de Oriente Medio quieren la presencia de Estados Unidos como líder en la región. Por momentos me confundo y no entiendo si en Davos hay una conferencia seria o es una reunión para contar chistes y hacer teatro. En esa línea no podemos no nombrar al presidente ucraniano Vladimir Zelensky, quien fue humillado en público dado que en Ucrania decían a los cuatro vientos que iba a reunirse con líderes chinos. Pero en pleno foro se supo que el primer ministro chino Li Qiang había rechazado cualquier reunión con Zelensky o funcionario ucraniano.
No obstante, según varias fuentes, Zelensky dijo que fue él el que no quiso reunirse con el primer ministro chino, ya que él solo se reúne con personas que toman decisiones, y el primer ministro chino no toma decisiones. Habrá que esperar las declaraciones oficiales tanto de Ucrania como de China para sacar nuestras propias conclusiones de quién rechazó a quién. Respecto a la situación que se vive en Ecuador, la canciller de ese país explicó los problemas de seguridad pública ligada a la crisis de delincuencia y de tráfico que atraviesa su nación. Reconoció la falta de oportunidades laborales en Ecuador, así como los problemas migratorios, y lamentó que 40.000 empresas cerraron en el 2022. ¿El motivo? Las vacunas, que es como se conoce en Ecuador a los pagos exigidos por la delincuencia organizada a los pequeños empresarios si quieren mantener su negocio, pero sobre todo su vida. Pagar acciones al crimen organizado para poder mantener tu negocio y tu vida escandalizó a los presentes en Davos. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aprovechó su invitación para leerle la cartilla a la élite global. Petro pidió cambiar el sistema financiero mundial y habló sin tapujos sobre los bombardeos israelíes en territorio palestino. Se ha agravado porque de la guerra pasamos a bombardear niños, dijo en referencia a los 10.000 niños palestinos que han muerto durante los bombardeos a manos de Israel. El presidente colombiano lamentó que el mundo estuviese representado por el capitalismo de fortaleza que levanta muros y arroja bombas. Las fuertes palabras de Petro cayeron como una bomba en Israel, Estados Unidos y en el mismísimo Davos. Y es que el Foro de Davos ha sido acusado de ser un evento desconectado de la realidad y de no abordar adecuadamente los problemas del mundo real. Las críticas sostienen que las discusiones pueden centrarse demasiado en teorías económicas y políticas abstractas, sin abordar de manera efectiva los problemas urgentes que enfrenta la sociedad mundial, como la desigualdad económica, el cambio climático y la pobreza. Además, la falta de mecanismos para asegurar que los compromisos asumidos en el foro se traduzcan en acciones concretas ha llevado al escepticismo sobre la efectividad del evento para generar un cambio significativo global. El Foro de Davos también ha sido objeto de críticas por su impacto ambiental, ya que atrae a un gran número de multimillonarios y de la élite política que viajan en aviones privados y consumen grandes cantidades de recursos al tiempo que contaminan más el medio ambiente. Esto nos lleva a preguntarnos, y con razón, sobre la coherencia del foro en abordar cuestiones ambientales mientras contribuye a la huella contaminante global. Sin embargo, y pese a todas las críticas desde el seno organizador del Foro de Davos, dicen que actualmente tienen en marcha 151 iniciativas y a menudo recuerdan los logros del pasado. Así, por ejemplo, en 1988 un acuerdo firmado en la reunión conocido como la Declaración de Davos ayudó a Turquía y a Grecia a alejarse del borde de un conflicto armado. En 1992, Nelson Mandela, jefe del Congreso Nacional Africano, y Frederick Willem de Klerk, presidente de Sudáfrica que luego desmanteló el apartheid, se estrecharon la mano en Davos en su primera reunión fuera de su país de origen. El encuentro resultó ser un momento decisivo en la lucha de Sudáfrica contra el apartheid. Les recuerdo que el apartheid era un sistema de segregación racial que estuvo en vigor entre 1948 y 1992 en Sudáfrica, es decir, durante 44 años. En el año 2000 se lanzó en Davos la Alianza Mundial para Vacunas e Inmunización, que desde entonces ha mejorado el acceso a las vacunas de millones de personas. Desde su creación han contribuido a la vacunación de 760 millones de niños en todo el mundo y ayuda a vacunar a casi la mitad de la población mundial. En el 2012, el Foro de Davos lanzó la Iniciativa de Alimentos y Agricultura, que tiene como objetivo abordar los desafíos en la cadena de suministro de alimentos y promover prácticas agrícolas sostenibles. En el 2014, el foro lanzó la Alianza de Liderazgo Climático, que ha impulsado compromisos significativos para reducir las emisiones de carbono y promover prácticas sostenibles. En respuesta a la amenaza de epidemias globales, el foro, junto con la Fundación Bill y Melinda Gates y otros socios, lanzaron la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias en el 2017. Esta coalición busca acelerar el desarrollo de vacunas para combatir enfermedades infecciosas. En el 2021, el foro lanzó la Alianza para la Reconstrucción de la Economía Global,
una iniciativa que reunió a líderes empresariales y gubernamentales para coordinar una respuesta global a la pandemia del COVID-19. Se movilizaron más de 10 billones de dólares en inversiones para apoyar la recuperación económica mundial. Y estos son solo unos cuantos logros de los que desde el foro se enorgullecen, pero ¿ha mejorado en realidad la vida de los más desfavorecidos en paralelo al enriquecimiento de los más ricos? Pues la verdad, yo no lo tengo tan claro. Como se habrán dado cuenta, Davos es uno de los pocos lugares donde se verá a líderes de empresas globales discutiendo de todo, desde la inteligencia artificial hasta la desigualdad, con líderes sindicales, activistas del cambio climático, formuladores de políticas y académicos de medio mundo. Este año se abordó con especial interés y preocupación el tema de la inteligencia artificial, debido a los desafíos y peligros que esta tecnología trae consigo. Pues dado que el 2024 será un año de elecciones globales clave, incluidas en la India, Rusia, Reino Unido, la Unión Europea, Sudáfrica y las elecciones presidenciales de Estados Unidos en noviembre, es de esperar que empecemos a escuchar más a menudo las preocupaciones acerca de que las elecciones estén influenciadas por la desinformación generada por la inteligencia artificial. Y es que con la capacidad de producir en masa mensajes falsos y crear imágenes y videos falsos, como la famosa foto del Papa Francisco con una hermosa chaqueta o la de Donald Trump siendo detenido por policías, es obvio que existan grandes preocupaciones de que la inteligencia artificial pueda erosionar la democracia. Aunque como están las cosas, es fácil culpar a la poca afluencia de votantes, a la desinformación, ya como ya nos tienen acostumbrados que todo es culpa de Rusia. Las discusiones que se realizan en el foro de Davos sirven para algo en beneficio de toda la humanidad o solo velan por los intereses de la élite que participa en él. Algunos participantes llevan a discusión temas importantes para intentar presionar los botones correctos y que las soluciones comiencen a surgir, pero al final todo dependerá de quienes manejan los hilos del sistema global. Ya veremos si lo propuesto en Davos este año finalmente genera frutos. ¿Y ustedes qué piensan al respecto? Los leo en los comentarios. Un abrazo de paz y esperanza a todos. Hasta la próxima. Soy Gabriel Bulgakov y en esta ocasión les vamos a hablar de una reunión anual que se celebra en Suiza, donde la élite mundial, economistas, gobernantes, empresarios y sindicatos tratan de forjar el mundo y responder a diversos desafíos a escala global. Es importante no confundirla con otra reunión anual en materia económica, la del Club Bilderberg, donde no se reúnen 3.000 personas, sino menos de 200. Y en esta reunión sí quedan restos de azufre cuando sus organizadores, participantes e invitados se marchan. Huele a azufre todavía. Les explicaré en qué consiste el foro de Davos, qué temas se discuten, qué logros han alcanzado y cuáles son sus vergüenzas. No parpadeen porque ahí es donde se va moldeando la sociedad y nuestro futuro, para bien o para mal. Ahí se escuchan a políticos como Gustavo Petro, Javier Milei, Emmanuel Macron, Antony Blinken o Vladimir Zelensky. Sin más introducción, dejen las teorías de la conspiración a un lado y empecemos.